Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada donde vamos a hablar de educación, de tecnología y de futuro. Y vamos a hablar sobre todo de inteligencia artificial, sobre todo porque ya nuestro alumnado la está utilizando en su día a día y muchas veces con desconocimiento. Soy Laura Cuestacano y tengo el placer de conducir esta jornada donde vamos a tener a voces expertas que nos hablarán sobre qué es la IA, pero lo más importante, sobre qué no es inteligencia artificial. También tendremos personas expertas que nos hablarán de su implementación y experiencia en el aula y también presentaremos programas formativos para que vosotros y vosotras, docentes, los podáis trasladar a vuestros centros educativos. Porque sí, desde hace meses que sabemos con la irrupción de herramientas como ChatGPT, estamos hablando día a día de estas herramientas, no solamente en los centros educativos, en nuestro aula y en todas las conversaciones. Pero no solamente tenemos que conocer las herramientas, tenemos que saber también cómo se diseñan, tenemos que saber también cómo se entrenan y qué sesgos arrastran. Porque para los docentes, nosotros, si queremos educar y formar a los alumnos y alumnas en un uso crítico y en un uso consciente de la tecnología, para ello nosotros tenemos primero que aprender y tenemos que formarnos. Por tanto, es importante esta jornada en la que, como digo, vamos a aprender a utilizar la inteligencia artificial. No solamente nos vamos a quedar en las expectativas, sino que vamos a pasar también a ver las realidades que se están dando ya en el aula. Porque la pregunta no es si debemos hablar de la IA dentro del aula o no, o si podemos utilizarla, sino cómo debemos utilizarla. Y vamos a comenzar ya en la primera mesa, donde vamos a hablar de conceptos como la ética, la regulación, las limitaciones que tiene esta herramienta en el ámbito educativo. Y lo voy a hacer con dos personas que son de las más competentes en este ámbito. Alberto y Mario Herráez, los hermanos Etuinz. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Vosotros habéis formado vuestra trayectoria, sobre todo en Estados Unidos, donde habéis estado más de una década y desde luego habéis, como digo, recibido numerosos premios y galardones que, si me permitís, voy a leer porque he sido incapaz de memorizar todos los premios que habéis recibido durante estos últimos años. En el 2021 la revista EdTech os reconoció como los 30 influencers en tecnología educativa, la CDV de la revista EdTech. También en el año 2021 fuisteis reconocidos por ISC en su investigación de Big Data como los top 75 influencers o educadores más importantes del mundo. También en ese mismo año ISCE os otorgó el premio 22 Watch Award, reconociéndoos como los 20 líderes educativos emergentes más destacados a nivel mundial. Y ya en 2022 EdTech Digest os incluyó en su lista top 100 influencers y actualmente, desde luego, brilláis como consultores educativos por todo el mundo con vuestra firma, o vuestra marca, o vuestra consultora, Etuinz Education, la cual lleva a cabo iniciativas por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y por ayudarnos un poco a hablar de esta conversación sobre inteligencia artificial. Vamos a empezar sobre todo con un primer bloque en el que vamos a hablar sobre todo de qué es la inteligencia artificial, pero también de qué no es. O sea, vamos a hablar de mitos y de realidades. Para empezar, cuando hablamos de inteligencia artificial en el contexto educativo, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué podríamos definir como la IA en el campo o en el sector educativo? Bueno, lo primero, muchas gracias a Faz por la invitación y a ti, Laura, por moderar. La verdad es que es un gustazo estar aquí. Cuando hablamos de inteligencia artificial en el mundo educativo en general, uno de los grandes, digamos, errores que cometemos cuando hablamos es que decimos IA en educación, ¿no? O IA en el sector educativo. Pero realmente hay muchos tipos de inteligencia artificial y lo que estamos viendo ahora, o la mayor parte que estamos utilizando en educación, es la que llamamos IA generativa, ¿no? Que es el tipo de inteligencia artificial que se usa para generar algún tipo de producto.
tanto textos, imágenes, vídeos. Entonces, esa es la que a día de hoy más visible es a cara del usuario o a cara de ese profesor de a pie y la que más se está utilizando. Hay otros tipos de inteligencia artificial como IA adaptativa, predictiva, analítica, que nosotros pensamos que en un futuro va a llegar a impactar mucho más en la educación que lo que es la IA generativa. Pero lo que nosotros hablamos de IA en general en educación, siempre tendemos a referirnos a esa IA generativa que nos ayuda pues, o a crear planes de lección, imagínate, sí, o recursos, o etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que dejar de ver la IA como esa caja mágica o esa fórmula mágica que nos va a resolver todos los problemas de aquí a un futuro muy cercano? Sí, yo creo que es uno de los puntos básicos importantes a la hora de hablar de IA en educación, que no es solo únicamente el hecho de utilizar una herramienta o utilizar otra, o saber cómo poner un prompt, sino también esa parte de alfabetización en inteligencia artificial para saber cómo funciona, porque realmente lo que los LLMs, la inteligencia artificial, funciona básicamente por probabilidades, la mayoría. Sí. Entonces, tenemos que desmitificarla y entender cómo funciona realmente para no tender a la mitificación, ¿no? Existe un reporte, una investigación de George Washington University que dice que los estudiantes, cuanto más saben cómo funciona la IA, cuanto más alfabetizados en inteligencia artificial son, menos la utilizan. Entienden cuándo tienen que utilizarlo, para qué, en momentos exactos, para resolver ciertas situaciones, para completar ciertas tareas, pero también entienden que no es esa caja mágica, ese oráculo que todo lo sabe, y tienden a utilizarla menos en situaciones clave. Entonces yo creo que esa parte de alfabetizar, no solo únicamente los profesores, sino también transmitir ese conocimiento de cómo funciona, y vuelvo a repetir, no únicamente cómo poner un prompt o das clic aquí y haces clic allí y te sale esto o lo otro, sino qué pasa realmente en esta, digamos, caja negra, ¿no? que son los LLMs, que hasta donde sabemos cómo funcionan, que muchas veces no llegamos a percibir el total del camino mental que van haciendo, van trazando, pues ¿cómo podemos transmitir esta información para tender a esta desmitificación y saber cuándo utilizarla de una manera mucho más eficiente y más eficaz? Pero es algo muy común, ¿no? En cualquier cambio tecnológico, Neil Postman habla de que, ¿no? Siempre cualquier cambio tecnológico se tiende a mitificar. Y entre muchas razones es porque no sabemos cómo funciona. Entonces, una persona que no sabe nada de inteligencia artificial, de esa alfabetización que habla Alberto, entra en un chatbot, pone algo y se lo crea y dice, wow, el efecto wow, magia, es increíble, cómo razona bien. No razona realmente, ¿no? La inteligencia artificial no es inteligente como nosotros entendemos la inteligencia, ¿no? No tiene conciencia como nosotros entendemos la conciencia, ¿no? Entonces, sí, está muy bien, es una herramienta, pero realmente tenemos que entender todo lo que hay detrás para poder ponerla en su sitio y saber que es simplemente otra herramienta más a la que los humanos tenemos acceso para poder potenciar X procesos. Yo creo que yo todavía recuerdo el primer día que utilicé Internet, no sé si lo recordáis, pero fue también el momento wow de, ostras, esto es una pasada, esto es increíble. Y yo creo que ese efecto wow también se está aplicando en inteligencia artificial, no sé si también es el recuerdo de la primera vez que utilizaste ChatGPT, por ejemplo, que diste al botón y salió ahí todo lo que pediste y dijiste, esto es increíble. Bueno, realmente hay que entender cómo funciona es increíble, estamos todos de acuerdo, pero a lo mejor no es tan increíble como pensamos. Y claro, hablando de desmitificar, ¿no? y pensando que no es inteligente como pensamos que es inteligente la inteligencia artificial, ¿qué grandes malentendidos veis que sigue habiendo con respecto a la IA en educación? ¿Qué es lo que veis, ¿no? Que se sigue interpretando mal y se sigue utilizando, ¿no? dentro del ámbito educativo? Yo creo que a mí se me ocurren dos, de muchos que podemos estar aquí horas hablando de esto, pero sí. En principio yo diría dos fundamentalmente. El primero es por parte de los estudiantes, el hecho de que piensan que no cometen errores, el alucinar, ¿no? Se dice que cuando la inteligencia artificial alucina es que realmente comete errores, pues la típica error que se inventa bibliografía o que te da un dato que no es, o si tú le insistes mucho a veces te tiende a dar la razón y decir no, tienes razón, pero realmente no es real lo que está diciendo, ¿no? Muchas veces. Entonces los estudiantes lo toman como el oráculo de la verdad y nosotros en muchos colegios a los que hemos ayudado y demás, había profesores que nos contaban, yo le estaba diciendo a un estudiante que así es como se resolvía una ecuación y me decía, no, profe, así no es. Dice, ¿pero por qué no? Dice, porque se lo he puesto a ChatGPT o Copilot o Gemini o Perplexity o el que sea y me ha dicho que se hace así y tú me estás diciendo de otra manera. Entonces, incluso que quitan ese poder al maestro porque piensan que lo que
sacan de ahí es la verdad, que no comete fallos y que es la única manera de hacerlo, ¿no? Entonces es un fallo muy importante de estudiantes, y por parte de los maestros es utilizar lo que nos dé sin pasar ningún filtro humano, ¿no? Es decir, yo como maestro puedo crear lo que sea, y luego nosotros siempre decimos que lo que nos cree la inteligencia artificial lo tenemos que ver como una plantilla. En vez de partir de un documento en blanco, partimos de esa plantilla ya de un contenido que nos ha dado. Pero nunca podemos hacer un copia-pega o utilizar ese producto. Es un producto dinámico que está en continua transformación y que nosotros como maestros tenemos que adaptar lo que nos da a nuestro contexto, a nuestros estudiantes, etc. No hacer un copia-pega por lo mismo que antes, porque pensamos que es perfecto y que lo que nos da es increíble. El famoso concepto de human in the loop, que es algo que habremos escuchado 1000 veces, que siempre el humano tiene que estar metido en el proceso de creación. Normalmente, al final, ahora con inteligencia artificial, eso es otro melón que no vamos a abrir, en qué momento entra la interacción humana o este pensamiento humano dentro de un camino de creatividad, ¿no? Pues human in the loop, ya sea al principio o al final, siempre tiene que entrar, ¿no? Como comentaba Mario, pasar ese filtro final de lo que nos da, tanto adaptarlo para nuestro contexto como pasar ese filtro para entender que todo está bien. Vale, y centrándonos ahora un poco en oportunidades y utilidades, ¿qué creéis que puede aportar realmente en la educación, tanto al profesorado como al alumnado? Al profesorado, y ya nos vamos un poco a la carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí, vamos a pedir, vamos a pedir, ¿no? Sí. Yo creo que en cuanto al profesorado, como ha dicho Mario, nos estamos centrando mucho en la IAG, Inteligencia Artificial Generativa, que es ahora mismo un poco el boom y lo que se democratizó a partir de 2022 con OpenAI en general. Pero realmente lo que nosotros pensamos y hemos visto alrededor del mundo, gracias a nuestro trabajo tenemos la oportunidad de visitar muchos contextos, es que lo que realmente va a cambiar la educación es otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Que es pues la predictiva y la analítica, que es adaptativa, bueno, otro tipo de inteligencia artificial que básicamente lo que va a hacer es romper con la gran utopía de la educación, ¿no? Porque todos que somos profes entendemos que tenemos que personalizar e individualizar el contenido al máximo para mis estudiantes. En el mundo ideal, si tengo 25 estudiantes, lo ideal es hacer 25 lecciones en la que cada uno, bueno, adaptarlo a sus necesidades, a su estilo de aprendizaje, a su ritmo. Bueno, esto en la realidad aterrizado es imposible, por falta de tiempo, logística. Ratios. Bueno, sí, ratios, bueno, podemos estar hablando mucho tiempo de todo esto. Pero todos sabemos la teoría, pero llevar a la práctica es casi imposible. Entonces, gracias a este tipo de inteligencia artificial que va a impactar directamente la educación, nos va a permitir escalar este tipo de personalización, creando como sistemas educativos en torno a cada uno de los estudiantes, en el que podemos personalizar una lección a sus necesidades, un camino de aprendizaje autónomo, independiente y personalizado para cada uno de los estudiantes. Y hablamos entonces de una educación más inclusiva. ¿Puede ser una realidad o es una expectativa? Es que con la IA ya no sé qué decirte, Laura, porque te puedo decir que es expectativa, pero a lo mejor en el próximo mes no lo volvemos a ver y te digo, es una realidad, ¿no? Que esto ya está pasando. Pero lo que hablas tú de inclusión, todo el tema de DUA y demás, ¿no? Que muchas veces no sabemos pues, la teoría, pero que no llegamos por limitaciones de tiempo a generar todo ese contenido que deberíamos generar, ayuda muchísimo también con lo que ha explicado Alberto, ¿no? Podemos meter también la IA generativa para creación de recursos de diferentes maneras, de cómo presentar ese contenido al estudiante en diferentes opciones. Muchos maestros nos han dicho, pues mira, antes yo digamos que no llegaba a crear tanto contenido para mis lecciones o hacer, digamos, lecciones tan estructuradas o tan guiadas porque no me daba el tiempo, pero ahora mismo con este tipo de herramientas yo puedo, digamos, hacer lo que antes me hubiese gustado hacer, ¿no? Porque ahora ya puedo poner ese tiempo y estructurar mucho más una lección, generar más contenido para que sea paso a paso para los estudiantes, es decir, hay muchas opciones diferentes. Entonces, yo digo que a día de hoy es una expectativa que nosotros pensamos que va a cambiar, no solo las clases y estudiantes, sino a nivel más global, macro, el sistema educativo. Pensamos que de verdad va a pasar. El macro versus el micro, ¿no? Sí. Ahora está cambiando un poco el micro, que es en cada una de las clases. Pensamos que esto va a impactar directamente en el macro. O sea, en cómo entendemos el sistema educativo, los pilares que fueron fundados hace muchísimos años en lo que era Prusia antiguamente, el sistema educativo heredado en la actualidad, pues creemos realmente que todo esto puede directamente refundar, reimaginar el sistema educativo como está planteado en la actualidad. Claro, pero no todos los docentes somos iguales. Y sabemos que hay muchos docentes
docentes muy proactivos, pero ¿qué pasa con todos esos docentes que pueden tener el miedo de desdibujarse, incluso que puedan ser sustituidos? Yo pienso a un 100% que los docentes nunca van a ser sustituidos por inteligencia artificial, porque enseñar es mucho más que transmitir conocimientos. Es decir, si nosotros pensamos el mero hecho de transmitir conocimientos no te garantiza que la otra persona a la que estás transmitiendo vaya a aprender, ¿no? Si nosotros pensamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los estudiantes, cuando yo era estudiante y los estudiantes que hemos tenido en clase durante muchos años y demás, aprenden mucho mejor de ti cuando hay una relación personal con ellos. Es decir, es muy difícil aprender de alguien que te cae mal o de alguien que sabes que no le importas o alguien que no tiene esa relación personal. Entonces, para nosotros, el aspecto social y personal es un porcentaje súper alto de ese aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial, robots, máquinas no van a llegar, desde nuestro punto de vista, nunca a tener ese vínculo personal con el aprendiz. Entonces, lo vamos a poder utilizar como herramienta para lugares donde nosotros no lleguemos o para potenciar algún tipo de cosas que nosotros como maestros no podamos llegar, pero no nos va a sustituir nunca. Porque nosotros somos los que tenemos el vínculo personal con nuestros estudiantes, nosotros somos los que sabemos cómo son, cómo responden en una situación en concreto, nosotros sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, qué problemas tienen en casa, es decir, todo eso somos nosotros los maestros que tenemos. Entonces, utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para potenciar lo que ya estemos haciendo, bien. Sustitución completa se puede hacer, nosotros pensamos que no va a salir bien. No va a ser bien porque el corazón de la educación es irreemplazable, ¿no? Al final, cuando pensamos en educación, gran parte, como ha comentado Mario, es como tú te vinculas con otra persona. Si recordamos por qué nuestra asignatura favorita se convirtió en nuestra asignatura favorita cuando éramos pequeños, un gran porcentaje de veces es porque nos tocó el profesor que nos supo transmitir esa pasión. La pasión. Por en mi caso, la historia. Y ya no solo eso, sino yo miro hacia atrás, como cuando era estudiante, y yo no me acuerdo de lecciones. O sea, yo no te digo, buah, imagínate este profesor de historia que bien me enseñó la Reconquista española. No, pero sí me acuerdo, mira, ese profesor de francés que un día que llegué mal al instituto me sacó y me dijo qué problemas tienes, ¿no? Entonces, realmente lo que nos marca a nosotros es la relación personal, es el ámbito personal más que el académico. Sí, sí. Entonces, el académico, desde nuestro punto de vista, no se entiende un buen ámbito académico sin un lado personal también. Sin un docente apasionado, yo creo que sí. Os pongo una pregunta difícil. Sabemos que tenemos que formar al alumnado en competencias digitales y dentro de esas competencias digitales está el fomento del pensamiento crítico, el desarrollo, por supuesto, de la creatividad y muchas veces decimos, ¿cómo vamos a fomentar, ¿no?, estas competencias cuando les estamos dando en sus manos, les estamos poniendo en sus manos herramientas que a priori parece que lo que van a hacer al revés es disminuir el pensamiento crítico o la creatividad porque se lo dan todo hecho, porque muchas veces lo vemos desde esa parte con esa visión adultocentrista, ¿no?, que van a utilizarla como copia-pega y que al final lo que van a hacer precisamente es disminuir esa capacidad creativa que de por sí tienen que desarrollar a estas edades. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que eso es un poco el miedo, el mayor miedo que nos... La mayor pregunta, ¿no? La mayor pregunta que nos encontramos. Esa y la de copiar, ¿no? ¿Cómo hago que no copien? Sí. Que rasgue constantemente. Bueno, pues yo creo que el concepto se llama descarga cognitiva, ¿no? Descarga cognitiva, que es básicamente cuando nosotros dejamos de hacer algo porque nos apoyamos en una tecnología que lo hace por nosotros. Bueno, no tiene que ser tecnología. Descarga cognitiva es escribir en un papel un número de teléfono, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que es algo muy simple, pero realmente si lo haces... El típico cuaderno que pone contraseñas que te dicen que no tengas, pero que mucha gente tiene con todas las contraseñas, eso es descarga cognitiva, ¿no? O la agenda de tu teléfono móvil. Antes no teníamos ese tipo de ayuda, entonces yo tengo memorizado todos los teléfonos móviles de mis amigos, ¿no? Sí. Ahora no me recuerdo ningún teléfono móvil, ¿no? Es un concepto súper simple, descarga cognitiva, que es la memorización. No estás desarrollando. Nos podemos ir al Cognitive offloading, que al final hasta para hacer una cuenta de 7 por 8 ya nos vamos a la calculadora a hacerla en vez de hacerla mentalmente. Tal cual. Anteriormente yo me acuerdo de todos los números fijos de mis amigos. Cuando éramos pequeños, todos los números fijos. Ahora me preguntas en el móvil de una persona que conocí hace 3-4 años. Pero pasa con el GPS, ¿no? Esa inteligencia espacial también para movernos y demás. Entonces, ese concepto que es lo que es descarga cognitiva, lo que comentaba Alberto, esto se multiplica o se eleva al cubo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hacemos descargas cognitivas de pensamiento creativo, de pensamiento crítico, por utilizar demasiadas herramientas. Entonces yo creo que esta conversación la hemos tenido alguna vez, Laura, es más el cómo más que el qué, ¿no? Es decir, más el cómo está utilizando la herramienta, en este caso la inteligencia artificial, más que el que se use en sí.
Como Mario siempre tiene una frase que a mí me encanta y voy a meterla aquí, que Mario dice, no hemos inventado el botón de desinventar. Entonces, como no hemos inventado el botón de desinventar, no podemos desinventar la IA, ¿no? Sí. Entonces, como no podemos desinventar la IA, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Está ya aquí. O sea, no podemos ir hacia atrás y desinventar las cosas, ¿no? Entonces, como ya está aquí, tenemos que aprender a ver cómo lidiamos con ello. Entonces, yo creo que es importante que el maestro pueda tener un control sobre ese tipo de herramientas, ¿no? Es decir, hay herramientas muchas que ya están, ejemplo, chatbots y demás, que están entrenados de una manera específica para que dé a los estudiantes, por ejemplo, chatbots que están entrenados con el método socrático, ¿no? El hecho de que nunca da la respuesta a los estudiantes, sino que les guíes con preguntas hacia encontrar una respuesta final, ¿vale? Entonces, de esa manera sí puedes tener algún tipo de ayuda o refuerzo para enseñar algún tipo de concepto, pero sin hacer esa descarga cognitiva de aquí tienes la respuesta, ¿no? Entonces, no es el hecho de las herramientas de inteligencia artificial, sino cómo las usemos y también dónde interviene, digamos, esa intervención humana, ¿no? No es lo mismo el hecho de que utilices una herramienta de IA para que te cree, imagínate, una redacción que te dé la idea, que te la redacte, que te la mejore y la entregas al maestro, a que tú te apoyes en esa inteligencia artificial para parte del proceso, me lo invento, creativo, que a ti a lo mejor se te ha ocurrido esta idea, pero con ayuda de esta herramienta puedes elevar una idea, mejorarla, para luego poder llegar a escribir tú la misma redacción y desarrollar las habilidades, ¿no? de escritura. Entonces, es muy complejo porque el maestro no tiene poder de control. O sea, no podemos controlar que esas herramientas realmente se estén utilizando de manera para desarrollar X habilidades, ¿no? Por ejemplo, imágenes, la creación o generación de imágenes. Que soy bastante nulo en la generación de imágenes, es en la parte de creatividad, a mí me ayuda un montón, porque a lo mejor puedo empezar a generar gráficos o imágenes que yo mismo no hubiese generado nunca, y eso me ayuda a desarrollar esa creatividad que no completo, a lo mejor todo el diseño de una presentación o todo el diseño de un gráfico con una herramienta de IA, pero sí me apoyo en que me dé el primer empujoncito para después comenzar ese proceso de creación de algo en concreto, ¿no? Entonces, es complicado, muy, muy complicado, porque no tenemos, como adultos sí podemos controlarlo, pero el docente no tiene manera de controlar esto, al no ser que haya herramientas específicas que hayan sido entrenadas de esa manera. Y también un poco yo creo que como antes estábamos hablando en la antesala, antes de empezar la jornada, yo creo que también, claro, es un papel fundamental de los docentes que cambiemos el chip de la metodología evaluativa y de los procesos, que ahora, por supuesto, va a ser mucho más importante el proceso de generación de contenidos y no tanto los resultados. Y muchas veces incluso tendremos que dar mucha más importancia y mucho más valor a esos trabajos y a esos proyectos incluso más disruptivos que a las preguntas exactas que hemos hecho hasta ahora, a esas preguntas, a esos test, a esos exámenes, a esos trabajos, que siempre pedíamos el resultado exacto, y ahora lo que tenemos que empezar a valorar mucho más, yo creo, es todo el proceso creativo y ejecutivo que están haciendo los alumnos con estas herramientas y dar valor precisamente a todo ese trabajo. 100%. Yo creo que la inteligencia artificial es una de las, aparte por su poder tecnológico y demás, es una de las tecnologías que más impacta en educación, porque impacta directamente a su base, que es la evaluación, ¿no? La típica frase de dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas se aplica directamente a esto. Como tú has comentado, lo hablábamos antes, ahora hay 1000 herramientas que das a un botón y te generan un PowerPoint, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Investiga sobre este tema y créame una presentación que luego ¿qué voy a evaluar? La presentación. El producto final. Sí. Ahora mismo eso ya directamente tiene que salirse del mapa. Es decir, ya no podemos únicamente ir a evaluar un producto final, una redacción final, sino que tenemos que centrarnos en el proceso. ¿Cómo evalúa el proceso mental o el proceso de actividades que ellos realizan hasta llegar a crear el PowerPoint? ¿Qué es lo que ha pasado ahí en medio? ¿Cómo han razonado? ¿Cómo han pensado críticamente? ¿Cómo han resuelto problemas? O sea, todo esto tiene que... nos tenemos que centrar mucho más en una evaluación de competencias. De hecho, mucho de nuestro trabajo gira alrededor de cómo evaluar en la IA. A lo mejor ya no hay que evaluar el PowerPoint en sí, sino cómo lo presentas, ¿no? Sí. Ya no Oralmente. Oralmente. ¿Cómo lo defiendes? O cómo lo defiendes, efectivamente. Cómo contestas las preguntas que yo como maestro te voy a hacer, preguntas de pensamiento, centradas en pensamiento crítico en base a lo que has aprendido en esa investigación. Y a lo que has investigado, efectivamente. ¿Cuántas fuentes has investigado? Eso, o sea, un poco este cambio de paradigma que va a cambiar la educación, porque realmente estamos en un cambio de paradigma en el que al final tenemos que rediseñar, reimaginar
cómo va a ser nuestra vida a partir de aquí al futuro. Ahora se está poniendo de moda el concepto de equipos híbridos, ¿no? Cuando hablamos de equipo nos imaginamos un equipo grande, y equipos híbridos somos Alberto y su chatbot, su ChatGPT, ¿no? Esos equipos híbridos en el que ya entra directamente a formar parte de tu vida, de tu trabajo diario, un chatbot de inteligencia artificial generativa o otro tipo de inteligencia artificial. Perfecto, nos metemos ya en el último bloque, hablamos un poquito de ética y de transparencia. Sabemos que todas estas herramientas son entrenadas con muchos datos, a veces no sabemos los sesgos que hay detrás. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces los educadores, los docentes, a este respecto, de conocer exactamente lo que hay detrás de estas herramientas, cómo han sido entrenadas, qué sesgos pueden tener para poder enseñar y educar a nuestro alumnado sobre ello? Bueno, afortunadamente, más o menos, desde noviembre tenemos que la Unión Europea ha medio regulado el uso de la inteligencia artificial, no solo en educación, ¿no? El AI Act, ¿no? de noviembre, en el que nos cuenta un poquito el uso de la inteligencia artificial, cuáles son ilegales, cuáles son legales y cómo se pueden hacer, digamos, y los que son legales, qué medidas tenemos que tomar para poder llevar a cabo esos procesos, ¿no? Pero luego se abre otro área, que es el hecho de muchas veces es legal pero no es ético, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está ahí la línea que nosotros trazamos? Para mí la responsabilidad que tiene un maestro es el hecho de que, número uno, siempre tiene que haber algún tipo de intervención humana. Por ejemplo, la calificación ya de por sí es ilegal, ¿no? O sea, no se puede calificar utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero sí se puede evaluar, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos diferentes. Luego también hablamos de cómo han sido entrenados, de los sesgos que tiene. Entonces, como maestro siempre probar todas las herramientas. De primero, nuestra recomendación es mirar todo el tema de privacidad y seguridad, que todas las herramientas, plataformas por ley, debe estar puesto ahí bien escrito pues toda la información en cuanto a seguridad y privacidad. Probarlas como maestros, es decir, probarlas pero llevarlas al límite, es decir, llevarlas a actuar como si fuesen un estudiante, ¿no? Es decir, probar y ver desde la maldad, entre comillas, ¿no? Todo lo que ellos podrían llegar a hacer con estas herramientas que hemos hecho, que hemos probado, y también reevaluarlas cada pocas semanas, ¿no? Es decir, porque hay actualizaciones, hay nuevos nuevos LLMs que cambian, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que reevaluar el funcionamiento de esa plataforma de inteligencia artificial. Y luego también el hecho de lo ético, que es lo que hablábamos antes. Muchos maestros, por ejemplo, están empezando a planificar, a programar, a hacer todo ese tipo de cosas con inteligencia artificial. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? Bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? El hecho de que planee por nosotros lo que voy a enseñar, a mí no me parece ético del todo. Me parece que está muy bien que tú planees en tu cabeza, que hagas tu trabajo y luego te apoyes en herramientas, ¿no? Que te pueden facilitar bastante la vida. Lo que hemos hablado anteriormente, calificar es... Lo primero, no se puede calificar. No puedes darle a una herramienta de inteligencia artificial un examen y que te diga esto es un 5. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero es un 5. Hay muchos sesgos detrás, está la caja negra que... Muchas variables. No sabemos muchas variables. Entonces, ¿lo puedes utilizar como evaluación? Pues sí, como otra fuente de evaluación en el que te dice, pues mira, yo he visto que esto de aquí pues se podría mejorar en esto, en esto. Y luego es cuando entra el humano, que con toda la información es el que califica, ¿no? Algo también súper importante que tenemos que hacer, o ya no tenemos, que debemos hacer como docentes, creo yo, es el hecho de que tenemos que transmitir toda esta información a los estudiantes, hacerles entender que la inteligencia artificial tiene sesgos, que está entrenada con ciertos datos, hablar de la occidentalización de los datos, que es un concepto súper importante. Para los que no conozcáis la occidentalización de los datos, es el hecho de que los LLMs están entrenados con datos, ¿no? Esto lo sabemos todos. La mayoría de datos, ¿quién los produce? Pues las regiones occidentales, ¿no? Hay muchísimas... de esta manera, lo que hacemos es incentivar las culturas occidentales versus las culturas de otros lugares del mundo que producen menos datos. Entonces, aquí hablamos de una occidentalización, la respuesta va a estar basada... Se crean datos sintéticos para luchar contra este tipo de cosas, pero no son de la misma calidad. Entonces, o sea, lo que hace es que está representado puntos de vista mucho más occidentales versus otras culturas. Y porque venimos de una sociedad sesgada, por tanto, tenemos ahora resultados sesgados, correcto, obviamente. Entonces, tardará tiempo en que se iguale y sea más equitativa. Los sesgos humanos quedan reflejados en totalmente. La tecnología. Al final nosotros... Alberto tiene una frase que dice que la inteligencia artificial es como una luna.
no tiene luz propia realmente. Lo que hace es reflejar la luz del sol. Efectivamente. Y lo que hace la inteligencia artificial es un cascarón hueco. No tiene luz propia, no tiene funcionalidad propia. Lo que hace es reflejar los datos con el que han sido entrenados. Y claro, esos datos, dependiendo de los datos que hemos elegido, de dónde los hemos elegido, con qué finalidad, con qué política, lo puedes ver en un montón de inteligencia artificial. Tú pones la misma pregunta, dependiendo si es Grok o es DeepSeek o es ChatGPT, con las Ha sido bien. con las funcionalidades que tiene cada uno, pues podemos ir directamente y ver esto. Entonces esto es algo que tenemos que exponer a los estudiantes, es decir, hacer vosotros la prueba, ¿no? Ver cómo van cambiando depende de cómo ha sido entrenado, entender que hay un sesgo, entender que hay detrás diferentes empresas que los entrenan de diferentes maneras, pues un poco llevarles en este camino de ética y de moral el uso de inteligencia artificial, el que ellos descubran y entiendan lo que pasa detrás de este funcionamiento, esta alfabetización en inteligencia artificial que consideramos crucial para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Pues en un momento en el que sabemos que más del 80% de los alumnos y alumnas ya están utilizando las inteligencias artificiales, sin embargo, solamente un 30 aproximadamente por ciento del cuerpo docente son los que están utilizando las IAs para su trabajo, desde luego vuestra visión, vuestra conversación no hace más que ayudar, ¿no? y a enfatizar a que realmente tenemos que utilizar estas herramientas, normalizándolas sin miedos, ni mucho menos, pero sabiendo lo que hay detrás, es decir, sabiendo todo lo que es utilizar cualquier tipo de herramienta, conociéndola y, por supuesto, para poder formar al alumnado en un buen uso crítico, consciente y seguro de las herramientas, nosotros primero los docentes tenemos que formarnos en el buen uso de las herramientas, no solo para poder utilizarlas dentro del aula, sino también para poder saber qué hay detrás de esas herramientas, como decíamos, cómo se diseñan, cómo se entrenan y los sesgos que hay detrás. Así que muchísimas gracias a los dos por esta conversación, por todas estas ideas que nos llevamos, que desde luego nos queda claro que esto no es una herramienta del futuro, ni mucho menos, es una herramienta muy del presente que sí o sí tenemos que utilizar, es algo imprescindible y que desde luego la escuela es uno de los sitios donde tenemos que empezar a utilizarla con responsabilidad y con sentido crítico. Así que Mario, Alberto, muchísimas gracias por vuestra conversación y nada, hasta otro día. Gracias. Muchas gracias. Pues después de esta conversación con Mario y Alberto, con los hermanos eTwins, ahora es el momento de bajar todos estos conceptos sobre teoría y sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial. Los vamos a bajar al aula y lo vamos a hacer en la próxima mesa redonda, donde vamos a ver cómo trasladar, como digo, todas estas formaciones para el profesorado y para el alumnado. Y en este caso me acompañan dos personas con unas miradas muy complementarias. Por un lado, Sara Santander, que es la responsable del programa Experience AI para y por el profesorado. Ahora nos explicará bien en qué consiste. Y por otro lado, Javier Ortiz, que es profesor de tecnología y coordinador TIC, con una experiencia de más de 20 años por los centros escolares implementando la tecnología en el aula. Y también nos hablarás un poco de cómo tú, en tu caso, ya has implementado el programa y la experiencia que te ha llevado a utilizarlo y bueno, lo que te has encontrado, ¿no? con el programa y con el aprendizaje. Gracias a ambos por estar aquí. Vamos a empezar contigo, Sara, para que nos cuentes un poco el programa que nos convoca hoy. Está dirigido, como decíamos, a nosotros y a nosotras, los docentes. ¿Por qué el diseño de este programa tan específico para profesores y profesoras? Pues desde FAD Juventud tenemos experiencia AI porque creemos que lo fundamental es empoderar a los docentes y a las docentes en esa enseñanza de la inteligencia artificial, del buen uso y manejo de la inteligencia artificial a su alumnado. Y para eso tenemos un programa completo, estructurado, gratuito, que se llama Experience AI, que tiene unas lecciones básicas sobre ese buen uso y manejo de la inteligencia artificial. Y desde FAD Juventud, con este proyecto, estamos formando a docentes en estas competencias que necesitan para el desarrollo del programa en España. Vamos a estar hasta 2026 formando a docentes y acompañándoles en este proceso innovador que estamos implementando. Que además no hace falta ninguna
ninguna experiencia a priori, no hace falta tener, ¿no?, ninguna formación técnica para poder realizar el programa. Claro, no hace falta tener ninguna formación técnica porque lo que hemos hecho desde FAD Juventud es crear dos formaciones. Por un lado tenemos un bootcamp, que es un espacio abierto, una comunidad educativa abierta de profesionales que quieren implementar este programa en sus aulas. Es para profesionales que ya tienen un poquito de experiencia con la inteligencia artificial, pero quieren realmente implementar un programa educativo estructurado, con objetivos y lecciones claras, y además compartir con una comunidad grande de profesionales todos estos conocimientos, ideas innovadoras, buenas prácticas que estamos implementando en España. Y por otro lado tenemos esos docentes y esas docentes que no tienen ningún tipo de base en enseñanza de inteligencia artificial y necesitan realmente los conocimientos y nociones de la inteligencia artificial para sentirse cómodos y cómodas implementando estas lecciones en el aula. Entonces tenemos un curso certificado con posibilidad de certificación por el INTEF, que es de 30 horas, y ahí sí que pasamos desde qué es la inteligencia artificial y qué no lo es, hasta los conceptos un poco más complejos de árboles de decisión y otros tipos de conceptos, para que realmente tengan pues esa seguridad a la hora de impartir un programa de inteligencia artificial en el aula. Y una de las cosas más interesantes, y yo creo que va a ser muy importante para muchos de los centros que nos estéis escuchando ahora mismo, es que no se necesita registrarse en ninguna plataforma y además se puede utilizar no de forma individual, con dispositivos individuales, sino de forma colaborativa. O sea, que los alumnos lo pueden utilizar y pueden aprender a utilizar este programa de forma colaborativa con dispositivos colaborativos. ¿Por qué decidisteis hacerlo de esta manera? Es fundamental, Laura, porque al final tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad educativa es que el alumnado no tiene por qué registrarse por su privacidad y seguridad en ninguna plataforma. Entonces es fundamental que todos los programas educativos que llevemos a cabo sean abiertos, no necesiten registro y faciliten esa implementación directa en el aula sin que el docente o la docente tenga que hacer ningún tipo de gestión extra. Y por otro lado, nos embarcamos en esta gran aventura porque nos convenció esa idea de colaboración que tiene Experience AI en el aula, porque lo que hace es permitirles reflexionar, compartir dudas, propuestas, hacer proyectos que vayan más allá de ser sujetos pasivos en nuestra sociedad y que realmente se sientan activos en nuestra sociedad, y es un reflejo de lo que va a ser su futuro profesional. Entonces, al final, el proyecto tiene como esa forma integral, ¿no?, esa formación integral del alumnado desde todos esos puntos. Perfecto, Javier. Tras 20 años de experiencia, además, con todas las implementaciones que has hecho de programas educativos, ¿cómo ha sido esta vez el utilizar este programa en tu centro? ¿Qué experiencia has tenido? Pues ha sido muy enriquecedor. En primer lugar, yo destacaría dos elementos, yo creo que han sido fundamentales a la hora que el alumnado se enfrente a este programa. El primero es el de sorpresa, porque es cierto, y creo que tenemos que reconocer todos que nuestros alumnos están utilizando ya la inteligencia artificial, pero quizás que son desconocedores de las bases en las que funciona esta inteligencia artificial, con las que funciona esta inteligencia artificial. Y cuando ellos han visto y han descubierto que al final, detrás de todas estas herramientas de ChatGPT, etcétera, que están utilizando a diario, las bases que tienen son simples matemáticas y estadísticas, pues les ha sorprendido cómo unas simples matemáticas, evidentemente no son simples, son muy complejas, pero como unas matemáticas o una estadística puede llegar a desarrollar el potencial y el nivel de respuestas que nos está ofreciendo hoy la inteligencia artificial, ¿vale? Y en primer lugar también ha sido de destacar cómo les ha llamado la atención, más allá del uso que realizan ellos, que no deja de ser muy superficial, pues las implicaciones que tiene el uso de estas tecnologías, los sesgos, los riesgos que tiene el utilizar estas tecnologías y, por lo tanto, el que nosotros afrontemos esta tecnología con un enfoque crítico, responsable y que tienen que ver que pueden llegar a utilizarlas para obtener grandes cosas y facilitarles su labor de aprendizaje, pero que también tiene una cara B, ¿de acuerdo? Tiene una cruz esta moneda y que tiene unos riesgos que es necesario que ellos conozcan y descubran en profundidad. En la anterior mesa, cuando estábamos hablando con Mario y con Alberto, les preguntaba por la incertidumbre, muchas veces, y el miedo que sienten los docentes por utilizar en general la tecnología, pero ahora mismo también por utilizar o implementar sistemas de inteligencia artificial. ¿Tú sentiste lo mismo en tu centro?
Bueno, en mi caso yo llevo más tiempo con el tema de la inteligencia artificial, pero sí que reconozco que los docentes están un poquito abrumados respecto a este tema, ¿vale? En primer lugar, tenemos que ver que los docentes o muchos docentes llevan acumulando una serie de innovaciones tecnológicas en los últimos años que están creciendo con mucha rapidez y que no les da tiempo a los propios docentes a asimilar, ¿vale? Hemos salido de un proceso de acreditación de la competencia digital los docentes muy recientes, ahora estamos implementando en algunas comunidades autónomas programas de pensamiento computacional y robótica, y ahora encima pues viene la IA. Entonces el sentimiento muchas veces del docente es de sentirse un poco desbordado ante la rapidez de esta tecnología. Pero precisamente porque la sociedad va a este ritmo, pues es necesario que los docentes afronten este tipo de iniciativas y que no es una cosa que podamos abogar y dejar ahí en stand-by. Tenemos que afrontarlas antes o después. Y esta tecnología, por su forma de evolucionar y la rapidez con la que está creciendo, es necesario que empecemos ya, porque no vamos a permitirnos a lo mejor, como el tema de la competencia digital, que los centros educativos hemos estado pues, prácticamente 20 años, poquito a poco, podernos incorporarnos a ella, sino que necesitamos ahora entrar en esto que en 2 o 3 años, bueno, ya está actualmente, pero en 2 o 3 años va a revolucionar mucho más nuestra sociedad. Sara, me gusta mucho que haces hincapié, yo cuando hablo con mis alumnos les hablo mucho de etiqueta y me gusta mucho que tú haces hincapié en que hay que hablar correctamente también con estas herramientas. ¿Por qué no debemos humanizar a las inteligencias artificiales y hay que usar correctamente el lenguaje? Bueno, Laura, creo que es uno de los puntos clave del programa Experiencia AI, que enseña al alumnado a hablar correctamente de qué es y qué no es inteligencia artificial y qué hay detrás de la inteligencia artificial. A veces usamos lenguajes incorrectos como es que la inteligencia artificial se ha equivocado. No, la inteligencia artificial no se equivoca, es una herramienta. Esa herramienta está creada por personas y tenemos que cambiar el lenguaje. Las personas han entrenado mal a la herramienta y por eso se ha equivocado. Vamos a intentar reflexionar sobre qué hay detrás y dejar de ser sujetos pasivos, ¿no? Que vemos a la IA como algo que nos puede atacar. No, realmente somos nosotros los que tenemos en nuestra mano usar de forma correcta esa inteligencia artificial y para eso es fundamental usar un buen lenguaje. Perfecto. Yo creo que, Javier, ahí compartimos la misma posición. Como docentes tenemos la responsabilidad hoy en día de educar en el buen uso de la tecnología, sobre todo a estas nuevas generaciones. Yo creo que no es una opción. ¿Tú crees también que hoy día ya no es una opción el poder educar en el buen uso, en este caso de la herramienta, con una herramienta como es la inteligencia artificial? Y somos nosotros, ¿no? Los docentes, el cuerpo docente, quien tenemos que hacerlo en los centros educativos, porque al final, como siempre decimos, el centro escolar es el sitio y el espacio más seguro y más controlado donde vamos a poder educar y formar para el buen uso de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Por supuesto, Sara, comparto totalmente esa visión y es la que nos tiene que llevar a los docentes a tomar la iniciativa y el paso hacia adelante de que esta tecnología tenemos que enfrentarnos a ella con el tema de formación a nuestro alumnado. Hemos tenido anteriormente la competencia digital que también hemos tenido que desarrollar en nuestro alumnado y hemos visto cómo se ha llegado a convertir no en una opción, en una completa necesidad. Hoy en día cualquier alumnado nuestro, cualquier alumno, cualquier alumna nuestra que salga al mercado laboral, ya damos por hecho que de los centros educativos, de los diferentes niveles, va a tener un mínimo nivel de competencia digital para poder desarrollar su trabajo. Exactamente igual va a pasar con esta tecnología. Por lo tanto, en este caso yo y más docentes estamos muy preocupados porque creemos que es totalmente una responsabilidad nuestra, incluso los docentes que pueden ser un poco más críticos con el mundo de la tecnología o el mundo digital o sentirse abrumados, ya sabemos ese esfuerzo que tenemos que desarrollar, pero es que no es una opción, ¿vale? Es que ya actualmente, pero sobre todo en 3 o 4 años, el ámbito laboral, y no solo enfocarnos en el ámbito laboral, el ámbito social, es decir, nuestro alumnado tiene que enfrentarse a una sociedad que en 3 o 4 años va a ser completamente diferente a lo que es actualmente y en gran medida por parte del avance tan rápido de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra que no podemos dejar de asumirla, intentar formar a este alumnado que además acabamos de decir que ya la está utilizando esa inteligencia artificial. Eso no significa que la esté utilizando de una manera crítica y responsable, pero la está utilizando para que nosotros le formemos cómo deben de desarrollar la competencia necesaria para que se enfrenten a ella. Ya no solo a mí me gustaría enfocar, no solo en el ámbito laboral, que muchas veces nos enfocamos ahí dentro de la educación, sino como ciudadanos y como personas críticas y responsables ante los avances de la sociedad.
Y aparte, por ejemplo, Sara, de cosas que podéis trabajar como son pues la ética, ¿no? Los riesgos o los sesgos que pueden tener las IAs, algo que también he tocado en la anterior mesa, ¿cómo podéis trabajar esto que sabemos que tenemos que fomentar, como es el pensamiento crítico, ¿no? Y la creatividad de nuestro alumnado? ¿Qué podemos hacer con el uso de estas herramientas para poder seguir fomentándolo? Bueno, pues es fundamental que comprendan qué hay detrás de estas herramientas. Por eso es fundamental que no nos quedemos en lo superficial del uso de la inteligencia artificial para generar imágenes o para generar música, sino que vayamos más allá, que vayamos hacia la reflexión, hacia el análisis, hacia ese pensamiento crítico que solo se consigue con esa investigación de qué hay detrás de esas herramientas que utilizamos. Y para eso el programa también cuenta con ese carácter práctico, que lo que hace es que el alumnado desarrolla a través de Machine Learning for Kids su propia inteligencia artificial para saber cómo se crean este tipo de herramientas y qué hay detrás y qué fallos pueden surgir a la hora de entrenar esa inteligencia artificial y cómo podemos poner nuestro granito de arena para que estos sesgos y estos riesgos que nos rodean sean solventados con la mayor eficacia posible y como grupo, ¿no? Como sociedad. Y para cerrar esta mesa, Javier, esta pregunta es para ti, porque reiteramos una vez más que para poder enseñar, ¿no? y educar a nuestros alumnos debemos nosotros los docentes estar bien formados. ¿Qué le dirías a todos estos equipos directivos que muchas veces tienden más a limitar, prohibir, regular el uso de tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, por esos miedos, quizá por desconocimiento, al no conocer realmente las tecnologías y las herramientas? ¿Qué les dirías? Pues creo, Sara, que como bien dices, es un reto que tenemos hoy en día, los centros educativos y los responsables educativos también, de abordar este tema de una manera tranquila y serena, pero sin pasar al otro extremo de la prohibición, que ya sabemos por otros ámbitos como el de la competencia digital o los dispositivos digitales que no nos llevan a ningún lugar. Entonces, es cierto que esta tecnología está evolucionando muy rápidamente, es cierto que es muy difícil muchas veces estar al día, incluso los que estamos dentro de esto del ámbito de la inteligencia artificial nos cuesta seguir al día a día de todos los avances, pero creemos que es completamente necesario que los centros educativos aborden este tema y segundo, que estén tranquilos en cierta medida porque, como ha comentado bien Sara, quizás la competencia más importante para manejar esta tecnología la seguimos teniendo los adultos, ¿vale? Y es el uso crítico y el uso responsable. Estamos ante la primera tecnología que tiene una barrera de entrada la más limitada, es decir, no es necesario aprender a programar, no es necesario conocer ningún lenguaje de programación, ni muchos conocimientos tecnológicos. Nos comunicamos con esta tecnología con el lenguaje, con el que estamos hablando ahora mismo o escribiendo. Por lo tanto, no hay barrera tecnológica. Lo más importante es esa barrera de conocimiento, de uso ético y de uso responsable. Entonces, ahí les tranquilizaría a los centros educativos porque creo que tanto los equipos directivos como los docentes, aunque nuestro alumnado esté utilizando más esa tecnología que quizás nosotros, no tiene la mayor de las competencias que hace falta y somos nosotros los que tenemos eso. Y en segundo lugar, también yo creo que puede ser interesante aprender otras lecciones respecto al uso de la incorporación de los dispositivos digitales en las aulas, que ahora, por ejemplo, a lo mejor está generando cierta controversia, para no cometer los mismos errores. Entonces, tenemos que enfocar una incorporación en nuestros centros educativos críticas y con una reflexión que hagamos dentro de nuestros centros, de nuestros claustros, de para qué tiene sentido utilizar esta tecnología, cómo la debemos utilizar, integrarla de una manera coherente en todas las etapas educativas, para que tenga sentido en qué etapas permitimos el uso de esta tecnología, la prohibimos, porque a lo mejor es cierto que en determinadas etapas pues el propio centro decide pues no tiene sentido en infantil utilizar este tipo de tecnología y es completamente válido, pero que todo el resto de etapas tenga una coherencia. Por lo tanto, una organización y un programa de claustro para que tengamos en cuenta cómo desarrollar de esto de una manera responsable, creo que va a facilitar que podamos incorporar esto pues de una manera más con mayor éxito en nuestro alumnado y en las familias también, que creemos que va a ser el siguiente movimiento que puede venirnos a los centros educativos de pedirnos explicaciones de cómo utilizamos, por qué no utilizamos esta tecnología. Entonces, en ese sentido, tranquilidad a los centros educativos. Creo que nosotros disponemos de ese pensamiento crítico que es el más importante, pero luego que entendamos que el camino de la prohibición va a ser completamente, no va a tener sentido. Esto es ponerle puertas al campo. Nuestro alumnado la va a seguir utilizando la inteligencia artificial y cada vez más. Y lo que tenemos que hacer es
pues no prohibir, sino formar. Yo creo que has dado ideas claves. O sea, esto hoy en día yo creo que no podemos hablar de desdigitalizar las aulas, sino quizá de repensar el modelo pedagógico que se está haciendo en algunos centros y mejorarlo en el caso de que haya mejorarlo. Y como tú muy bien has dicho, como también se está utilizando la inteligencia artificial no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar, vamos a intentar formar y educar al alumnado bien en el centro educativo, porque no sabemos si en el ámbito familiar van a tener las posibilidades por competencias, por recursos, por tiempo, los padres y madres para poder hacerlo ellos. Por tanto, vamos a ser nosotros, los centros educativos, los y las docentes, los que les acompañemos, los eduquemos y les formemos en el mejor uso, como siempre, de la tecnología. Muchísimas gracias. No por habernos dado solo teoría, reflexiones, sino por haber bajado y darnos todas estas experiencias en el aula para no tener solamente expectativas, sino también realidades que ya están funcionando dentro del aula. Así que muchísimas gracias Javier, por toda vuestra experiencia y por trasladarla a todos los docentes que nos están escuchando y que yo espero que se animen también a inspirarse y a formarse en este nuevo programa. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y después de esta mesa me despido de todos vosotros y todas vosotras, deseando que hayáis aprendido de todo lo que hemos hablado sobre tecnología, innovación y sobre todo inteligencia artificial. Pero no nos vamos todavía, me voy yo, pero os dejo con una conversación con dos personas que están liderando la transformación educativa desde diferentes ámbitos. Por un lado la parte institucional y por otra parte la parte social. Os hablo de José Luis Fernández, jefe de sección de experimentación educativa del INTEF, y por supuesto con Beatriz Martín Padura, directora general de FAD Juventud. Así que no os vayáis porque seguimos. Bueno, y llegamos al final de este evento y lo primero que tenemos que hacer es agradecer a todas las personas que han participado, a Laura, a Alberto, a Mario, a Javier, al equipo de FAD y en particular a Sara, que es la responsable del proyecto, y por supuesto a José Luis, con el que vamos a terminar de cerrar algunas de las conclusiones y hablar un poco de no solo ya el proyecto, sino de algo más genérico, ¿no? Yo quería señalar que efectivamente este proyecto es un proyecto francamente ambicioso, que en estos 2 años vamos a llegar a más de 80.000 estudiantes y que realmente de momento está teniendo una gran acogida, con lo cual tenemos grandes expectativas de que va a ser útil y que va a ser utilizado pues, por todas las personas que queremos, las docentes, por supuesto. Por resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la verdad, o lo que hemos escuchado, mejor dicho, a mí me ha parecido muy interesante cómo se comentaba al principio por parte de Alberto y de Mario la importancia de que no sigan siendo autodidactas. Es verdad que los niños y adolescentes están siendo autodidactas para muchos usos digitales y la verdad es que en este caso deberíamos de tomar esa responsabilidad de efectivamente acompañarles para que, bueno, pues para que hagan un buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y de la tecnología en general. ¿Y quién mejor que los docentes para hacerlo, ¿no? Además, previsiblemente habrá un cambio de la evaluación, ¿no? De proceso de evaluativo, entonces casi será más enfocado en los procesos que en el propio producto final, y esto creo que también es importante. Y luego, pues también comentaba Javier, es verdad que los y las docentes están absolutamente sobrepasados, todo va muy rápido, hay muchísimas demandas y efectivamente es necesario crear herramientas fáciles, útiles, etcétera, para hacer este trabajo más difícil. Más fácil.
Pero bueno, si te parece, entramos y yo creo que en primer lugar quería que abordáramos esta, ¿cómo veis vosotros desde el INTEF, esta tendencia prohibicionista, casi vuelta atrás? Desde FAD vemos, o desde FAD Juventud vemos que efectivamente pues volver atrás no tiene mucho sentido. Es muy posible que tengamos que parar y ver un poco qué estamos haciendo bien y qué mal, y corregir lo que estamos haciendo mal, pero efectivamente pues no solamente existen unos derechos para el uso digital, para el desarrollo de competencias digitales, y como digo, el entorno educativo es el más adecuado. ¿Cómo lo veis desde el INTEF? Pues fíjate, yo creo que esta respuesta, que desde mi punto de vista es negativa, pero es muy comprensible, porque al final yo creo que es el resultado de la preocupación que hay porque el bienestar de los chavales, que no entren ni hagan lo que no deben o cosas que les pueden resultar en algo negativo. Es verdad que cuando desconoces algo y cuando tienes la sensación de pérdida de control, la reacción inmediata es prohibir. Eso es lo... Pero esto no solo en este ámbito, en todos. Y bueno, precisamente yo creo que en este aspecto se están mezclando lo que es el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, que no es más que otra tecnología. Se está mezclando el uso que se produce fuera del centro educativo para el ocio, con los móviles. Se está mezclando con lo que es el uso de la tecnología dentro de los centros. Si hay un entorno que pueda ayudar a que el chaval o el alumno o la alumna aprenda a utilizar eso de una manera sana, de una manera responsable y cívica y ciudadana, es en el centro educativo. Desde luego, en la calle ellos solos no van a aprender. De hecho, justo entronca con esa segunda pregunta o ese segundo comentario que quería hacer, ¿no? Que es, claramente la escuela es el sitio más seguro, más equitativo, y bueno, más razonable para que realmente todo este desarrollo de competencias se hagan, ¿no? Porque efectivamente pues luego en las familias, que también tiene que suceder, pues también encontramos más inequidades y más dificultades e incluso más vulnerabilidades y brechas, ¿no? Entonces siempre hemos dicho que el sistema educativo es el que reduce esas brechas, ¿no? Y además claramente todo va a estar enfocado en el aprendizaje y en el alumnado, con lo cual siempre va a estar en el centro. Esto creo que es muy importante. Vosotros tenéis muy claro, o el sistema educativo en general tiene muy claro, que el desarrollo de ese pensamiento crítico, de ese uso crítico, es absolutamente fundamental. Entonces, me imagino que efectivamente desde el INTEF defendéis completamente esto, lo mencionabas, pero ¿cómo lo abordáis? Porque realmente está habiendo un cierto cuestionamiento, ¿no? También de esto. Pues yo creo que después de la pandemia, de hecho, que nos ha obligado a dar muchos pasos hacia adelante, a lo mejor mucho más rápido de lo que nos habría gustado. Pero bueno, es que hay muchas veces que el mundo y cómo suceden las cosas te marcan los ritmos. Pues desde el INTEF llevamos ya un tiempo, en primer lugar, generando marcos que puedan servir de ayuda, como el marco de la competencia digital docente, que está acordado con todas las administraciones educativas, o sea que es un marco que tiene impacto a nivel nacional. Y a día de hoy ya hay más de 600.000 docentes que han acreditado su competencia digital. Yo tengo que felicitar a todos los docentes por esta implicación. Han demostrado realmente implicación con ello. Les damos formación, procuramos, bueno, el INTEF, incluso con el curso que vosotros tenéis en vuestro proyecto de Experience AI, pues intentamos siempre que el docente tenga una opción formativa que siempre es una base para que ellos puedan afrontar la realidad en las aulas. Les gestionamos también repositorios de recursos educativos, buenas prácticas, experiencias que ya intentamos un poco acumular para compartir conocimiento con todo la comunidad educativa, ¿no? Y ese es un poco nuestro apoyo, y también estarnos coordinando continuamente con las comunidades autónomas para que las cosas vayan lo más suaves posibles en un entorno que no es nada suave. La verdad es que me recordabas, esto lo comentábamos cuando preparamos todo esto, que efectivamente ya un porcentaje altísimo de docentes han desarrollado una serie de competencias digitales, han dado un avance significativo. Ya hay los centros también en cuanto a sus programas y sus planes de transformación digital. Recuerdo cuando empezamos a mirar en la pandemia justo
nos quedaba mucho. Ahora, 4 años después, o 4 años y medio casi después, vemos el enorme avance y la verdad que yo creo que tenemos que reconocerlo y darle enhorabuena porque efectivamente en aquel momento no lo teníamos tan claro que fuera posible, la verdad. Sí. Y creo que es un reconocimiento, ¿no?, a todo el sistema. Si entramos ya directamente en la IA, sabemos que existe la cara A y la cara B, está clarísimo, ¿no? Y además, lamentablemente, hemos visto algunos ejemplos de la cara A, si esa es la negativa, si lo puedo decir así, y claramente, bueno, siempre defendemos tanto desde FAD Juventud como yo creo que de todo el sistema educativo, que con la educación y la formación mitigamos esos posibles riesgos y malusos, etc. Pero también hay una cara B, que en nuestra opinión es cómo realmente esto puede, o cómo la inteligencia artificial puede potenciar las capacidades humanas, de alguna manera. Y, como muchas otras tecnologías, hacernos el trabajo quizás más básico y de ahí retomarlo y empezar a sacar lo mejor de nosotros, ¿no?, como seres humanos. Entonces, ¿cómo realmente somos capaces de transmitir tanto a familias que también están, como a la sociedad en general, cómo están estas dos riesgos-beneficios, ese balance entre riesgos-beneficios y cómo podemos reducir los riesgos y aumentar los beneficios? Fíjate, me ha gustado que has mencionado algo que yo tendría que haber mencionado y que lo has mencionado tú, que han sido los planes digitales de centro. Pues yo creo que este es uno de los primeros marcos, porque el plan digital de centro realmente es un marco para toda la comunidad educativa del centro, padres, alumnos, docentes, y está orientado a ver cómo vamos a integrar esa tecnología y cómo la vamos a explotar en nuestro beneficio y no al revés. Yo creo que en este aspecto de la cara A y la cara B, o lo bueno y lo malo, que lo tiene yo creo que casi cada aspecto de la vida, lo primero que tenemos que hacer es asumir es que el lado malo existe. Es decir, es que está ahí y va a estar siempre ahí, y por mucho que lo neguemos, no va a dejar de estar. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de él, cómo es, cómo funciona y cómo se puede combatir eso. Y la tecnología, en el fondo, es neutra. Lo negativo, lo positivo es cómo la utilizamos nosotros. Eso es lo que hay que enseñar, a utilizarla positivamente o en nuestro beneficio. Y no solamente a lo mejor, porque claro, los chavales lo que están es empezando a utilizarla como todo para su ocio, para hacer un vídeo, para hacer música, y yo lo entiendo perfectísimamente, si es que son chavales, es que es lo que les tiene que gustar. Es que también hay que enseñarles cómo utilizarla positivamente en esos puntos. Qué es positivo y qué es negativo, qué está bien y qué está mal a la hora de hacer un vídeo porque tú estés no respetando éticamente los derechos del resto de las personas, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, enseñarles que hay riesgos y que simplemente hay que evitarlos. Sí, también yo siempre pienso que efectivamente a veces denostamos un poco cuando se utilizan las cosas para el ocio, pero el ocio es absolutamente necesario para la vida. Sí. Y sobre todo en algunas etapas vitales mucho más, pero bueno, en general, en todas, ¿no? Entonces creo que es importante que como adultos no siempre estemos denostando el uso en el ocio, pero sobre todo, además es que la inteligencia artificial tiene un uso pedagógico y en la educación absolutamente fundamental, unas posibilidades nos abren y os abren unas posibilidades enormes para que lo podamos hacer desde otro sitio. Efectivamente, con las cosas que luego se han comentado, que nos van a hacer cambiar cosas, ¿no?, de cómo evaluamos y fijarse en el proceso tiene también una riqueza increíble, no solamente, como hemos dicho antes, en los productos finales, el examen, los resultados, sino cómo haces todo ese proceso de aprendizaje mucho más colaborativo, que también hemos hablado en el día de hoy, ¿no?, de también cambiar incluso los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea que... y para abordar quizás el último punto, bueno, en primer lugar, cuando antes agradecía a las personas que habían participado hoy, mi gran agradecimiento tiene que estar también a Google DeepMind y a Raspberry Pi, que son los que han hecho posible el desarrollo de este programa, que nos están apoyando y que además no solamente metodológicamente, económica, bueno, en diferentes, o sea, somos compañeros de viaje, ¿no?, en todo esto. Además, este programa antes hablaba de la ambición, pero efectivamente
efectivamente no solamente se está implantando en España, sino en otros muchos países, con lo cual también el aprendizaje y las diferencias en los diferentes países va a ser muy interesante, ¿no? Pero para mí era importante abordar, porque para FAD Juventud es esencial, es el tema de las alianzas, ¿no? Las alianzas con vosotros, con el INTEF, con otras organizaciones como esta y bueno, con diferentes personas que están en el ecosistema. A nosotros nos parece fundamental ver cómo podemos añadir valor a un ecosistema y hacer que otros actores del ecosistema podamos funcionar. Y yo creo que vosotros igual. O sea, llevamos muchos años trabajando, hemos hecho mucha formación certificada, cosa que yo creo que sobre todo el mundo docente, pero vamos, también para otro tipo de colectivos es absolutamente fundamental vuestra certificación porque cambia mucho. Y era preguntaros cómo veis estas alianzas, estas colaboraciones, incluso público-privadas, entre organizaciones, porque yo veo también una gran diferencia. Nosotros llevamos con vosotros muchos años y he visto también algo significativo, una evolución hacia cada vez más alianzas, más colaboraciones, más interconexiones. Sí, es que, fíjate, yo que me dedico a la parte de experimentación educativa en el INTEF, pues llevamos ya tiempo, estoy intentando echar un poco memoria para decirte, ya en 2014 empezábamos con alianzas con Samsung, por ejemplo, para hacer un proyecto que era Smart School, y bueno, que se llevó a cabo en centros de primaria, la verdad es que los profesores lo disfrutaron muchísimo. Fue un tipo de proyecto que intentaba buscar cuál era el impacto o medir cuál era el impacto del uso de tecnologías en el aula para el aprendizaje. Hubo varias publicaciones con ello, pero es que después hemos estado trabajando, por ejemplo, en la Escuela de Pensamiento Computacional, Inteligencia Artificial, el Aula del Futuro, que tenemos ahora mismo. Estamos montando aulas del futuro por todo el país y gracias a convenios que estamos firmando, pues tenemos ahora mismo 7 entidades, empresas y entidades, porque no todas son empresas. Al final yo creo que esto es un ecosistema enorme en el que cada uno aporta. Es decir, yo no le voy a decir a Samsung cómo tiene que producir sus tabletas, pero claro, la parte pedagógica o metodológica o cómo hay que llevar esto al aula, a lo mejor eso sí que nos corresponde más a las administraciones. Luego organizaciones como la vuestra nos están aportando también proyectos, ideas nuevas, nuevas propuestas de implementación y de ayudar además a los centros a hacerlo, con lo cual al final este tipo de asociaciones yo creo que a nivel educativo son muy, muy positivas, mucho. La verdad es que llegamos un poco al final de esta conversación. No sé si quieres añadir algo, concluir y quizás entre ambos hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy y de lo que a lo mejor algún mensaje de cara al futuro, ¿no? Pues yo casi que le diría a mis compañeros, porque yo os tengo que decir, yo soy docente también, ahora mismo en la administración educativa, pero conozco bien el mundo educativo. Y casi que le diría a los docentes que intentemos no tener miedo, que si no nos arriesgamos nosotros y no peleamos nosotros por el futuro de los chavales, no lo va a hacer nadie. Y el futuro de los chavales pasa inevitablemente por la tecnología y ahora mismo por la introducción de la inteligencia artificial. Así que vamos a seguir en la batalla peleando por el futuro de los chavales. Yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que el mensaje es que ya habéis demostrado todo el sistema educativo que sois capaces de realmente formaros y crear las estructuras y todo lo necesario para para adaptarse a un mundo absolutamente en cambio, un mundo digital y que además tenéis plena conciencia de que es necesario acompañar, es necesario formar. No hay nativos digitales, no se nace sabiendo cómo haces un uso crítico de ninguna tecnología, y que vuestro papel es absolutamente fundamental. La escuela es el sitio adecuado para realmente que esto suceda de la manera más equitativa, más segura, más justa. Y por tanto, si podemos desde las organizaciones como FAD Juventud apoyaros en este camino, pues lo seguiremos haciendo ahora y siempre. Muchas gracias.
Bueno, pues hemos llegado al final de este evento. Espero que os haya interesado a todas las personas que nos estáis siguiendo. Como decía, al final siempre encontraréis a FAD Juventud en el apoyo del sistema educativo y de los y las docentes para seguir dando recursos para que este trabajo tan complicado que es el acompañamiento digital lo podáis hacer con éxito como habéis demostrado hasta ahora. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.